Señoras y señores, muy buenas tardes. La 63ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro titulado La comunicación presidencial en México, 1988-2012, de Yolanda Meienberg y Rubén Aguilar. Para esta presentación literaria nos acompaña en el presidium senador Ernesto Rufo Appel, vicecoordinador de comunicación social de los senadores del Partido Acción Nacional. Licenciado Luis Felipe Bravo Mena, director de la Fundación Humanismo Político AC, y quien será nuestro moderador en esta presentación. Contamos con la presencia de la doctora Yolanda Meienberg Leisengui, quien es autora de este gran libro. Finalmente, para conformar este honorable presidium, contamos con la presencia del doctor Rubén Aguilar Valenzuela. Agradezco la invitación de parte del senador Rufo para moderar la presentación de este interesante libro que contiene una investigación también por demás interesante, como es recoger la experiencia de comunicación de 4 presidentes de la República, de sus oficinas de comunicación, de sus estrategias de comunicación. En fin, la materia del libro creo que es extraordinariamente interesante y valiosa para entender no solamente lo que es la comunicación presidencial, sino también el repaso a determinados episodios de la historia política y de la historia del país, que también quedan recogidos a través de la vertiente de la comunicación o de la política de comunicación de 4 mandatarios de nuestro país. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerles su presencia aquí y platicarles un poco del porqué de este libro que se presenta hoy. Yo pienso que la tarea de comunicación y sobre todo la tarea de comunicación para el presidente de la República es una tarea muy compleja, es una tarea que lleva una labor del día a día muy determinante para lo que sucede en los procesos internos de la presidencia, y sin embargo poco sabemos de esto, ¿no? Lo que vemos en los medios de comunicación a veces puede ser un comentario en un boletín, puede ser una muestra muy pequeña de un discurso, puede ser una pequeña inserción de un evento. Entonces, lo que nosotros quisimos con esto es de veras mostrar en toda su magnitud lo que es la tarea de comunicación institucional, y lo hicimos a partir de 3 grandes apartados. El primero, lo que hacemos es tratar de entremezclar cuestiones académicas con cuestiones de experiencia del día a día para mostrar cómo se puede construir un mensaje, cómo se generan ciertos procesos de comunicación, cómo se define la imagen y cómo se transmite la imagen de un mandatario. En la segunda parte del texto, que creo que es la que puede ser más atractiva para el lector, lo que hacemos es ofrecer 4 entrevistas a quienes fueran coordinadores de comunicación en estos sexenios que nosotros tocamos en el libro. Y ahí la verdad es que es muy interesante porque comentábamos el senador y yo que puede ver uno la relación con el presidente, que tanto el presidente se involucra en las tareas de comunicación, que la misma personalidad del coordinador de comunicación, y todo esto se refleja a partir de y además los momentos difíciles, los grandes triunfos, las cuestiones que fueron delicadas para comunicarse, cómo le hicieron estos personajes para salir adelante. Y en la tercera parte del libro, lo que nosotros proponemos como
derivado de estas entrevistas, pero también derivado de una serie de experiencias exitosas de comunicación, es el trabajo del día a día. Cómo podría organizarse una oficina de comunicación en el día a día para que lo que puede ser asuntos delicados o comprometidos o cuestiones difíciles se hagan más fáciles de comunicar. Entonces, estas son los tres grandes apartados que contiene este libro. Nosotros los invitamos a leerlo y estamos abiertos a cualquier pregunta al respecto. Pensamos que es más fácil que si ustedes preguntan lo que les puede interesar de los procesos de comunicación sea de lo que nosotros estemos hablando. Muchas gracias. Ahora tendré el gusto de presentarles al doctor Rubén Aguilar Valenzuela. La palabra, es un placer presentarlo. Tiene la palabra, doctor. Gracias. Bueno, primero que nada agradecer al senador Rufo, a Ernesto, y agradecer a Luis Felipe, y agradecer a todos ustedes que se están perdiendo la misa del Papa ahorita en Ciudad Juárez, y la despedida. Ya la estructura la anotaba Yolanda. Yo agregar 2 o 3 cosas. Primero, pues, que estas entrevistas a las cuales hacía referencia, nosotros entrevistamos con el mismo guión, y el guión viene en el libro, al final, con el mismo guión entrevistamos a José Carreño, que fue el último coordinador de comunicación social del presidente Salinas, hoy director del Fondo de Cultura Económica. Entrevistamos a Marco Provencio, que fue el último de comunicación social del presidente Zedillo. La doctora Meyer entrevistó a Rubén Aguilar, el último del presidente Fox. Y entrevistamos a Max Cortázar, que fue el primero del presidente Calderón, con el mismo guión. Y pues es, como decía Yolanda, muy interesante. Hemos investigado y pues no hay un libro de estas características en México, y hemos investigado que tampoco en América Latina, es como original. Sí lo hay en Estados Unidos, sí lo hay en otros, pero en América Latina, en México, no había habido nunca un libro que se analizara en particular la comunicación de la presidencia de la República, la estructura, las tripas y que a su vez comparase cuatro sexenios. El libro, los compañeros, el libro es una idea de Yolanda, no es una idea mía. Yo me sumé a la idea de Yolanda y ella me jaloneaba para que hiciéramos el libro. Los lectores de la UNAM, para las 2 vueltas de lectores, una de las condiciones que pusieron para que se publicara es que añadiéramos un epílogo de la comunicación del actual gobierno. Entonces también el libro, aunque no es entrevista, tiene un análisis que hicimos la doctora y yo sobre la comunicación del presidente Peña en los primeros 3 años de gobierno, que es útil para también comparar cómo lo hicieron los otros, etcétera, ¿no? Y probablemente de las entrevistas resulte interesante que hay 6 cosas, diría, que puede uno ver como que resultan fundamentales para entender cómo se orquestó y cómo se orquestó la comunicación y cómo se organizó la oficina. Y la primera tendría que ver claramente con el contexto que vive el país. No es el mismo el México todavía autoritario del presidente Salinas, que desde la oficina de la presidencia pues pueden hablar y decirle a los medios como de qué se trata, ¿no? Y hay de ti que si no lo haces, porque pues así era la cosa. El gobierno del presidente, senador, al gobierno del presidente Fox, que ya pues era deporte nacional de los medios en la libertad que tuvieron pues de golpear y gozar de esa posibilidad. Entonces, contexto es fundamental. ¿Cuál era la realidad política del país en ese momento? Resulta clave. 2, también resulta clave, y está en las entrevistas, y era una de las preguntas, ¿cuál es la concepción que el presidente tiene de la democracia y que el presidente tiene de la comunicación? Es bien distinta la idea de Salinas o la idea de Fox que la idea de Zedillo o la idea de Calderón. Son muy distintas, y eso a su vez influye cómo se organiza y cómo se articula la oficina, porque al final la oficina pues se desdobla, se orienta,
reproduce lo que le está pidiendo el presidente de la República. Tercer elemento que es muy importante, pues es el momento de los medios. ¿Cuál es el momento de los medios? No es lo mismo unos medios más o menos sujetos al gobierno, todavía en la época del presidente Salinas, que los medios con el espacio de libertad que gozaban en el gobierno del presidente Fox, que había iniciado en el segundo periodo del presidente Zedillo, ¿no? No es lo mismo, entonces es muy importante. Y en razón de eso, un cuarto punto, pues es muy importante también cómo se establece la relación medio-poder, ¿no? Cómo fluye esa y cómo se articula y qué tipo de relación se da entre el medio y el poder. Otra vez, no es lo mismo hablar de Los Pinos, a decir, publiquen esta nota, que a ver cómo diablos consigues que te publiquen, ¿no? No es lo mismo. 5, que es fundamental, clave y cada día más, pues es el aspecto de la tecnología, ¿no? A nosotros, a Yolanda y a mí, en el gobierno del presidente Fox, pues existía el Internet, pero no había Twitter, ni había Face, ni había YouTube, y estas cosas son como nuevas y le tocan al presidente Calderón, y ahora pues exponencialmente le tocan al presidente Peña, y además ahora al presidente Peña le toca la posibilidad del Periscope, que no existía en la época del presidente Calderón, y van a seguir nuevas cosas, quién sabe qué más diablos se va a inventar, y si no estás en ese, y lo que tiene de eso, pues desde mi punto de vista, después de las preguntas podemos discutir, pero otra vez yo pienso que la oficina del presidente Peña sigue considerando éxito salir en la primera página del periódico de la Ciudad de México, que no periódicos nacionales, salir en el Universal o salir a la primera página de Reforma. Pues qué importa, 100,000 periódicos, 70,000 periódicos, cuántos Reformas y cuántos Universales llegan a Hermosillo, Héctor, ¿50? ¿20? Ninguno. Digo esa referencia porque yo soy sonorense también, entonces, pues no llegan, son periódicos de la Ciudad de México, no son periódicos no hay periódicos nacionales en este país, que puedan tirar tirajes de 3 millones, de 5, US Today tira 3,5 millones de ejemplares en Estados Unidos, el New York Times 2 millones, Los Angeles Times 2 millones, de esos no hay aquí, ¿no? El que más tira debe tirar 100,000, y no más, ¿no? Entonces, tecnología. Luego, pues ya lo mencionó Yolanda, pero se convierte en algo definitivamente importante y clave. ¿Cuál es el tipo de relación que hay entre el presidente y el coordinador de comunicación? ¿Necesitas pedirle cita o te le metes? Si necesitas pedirle cita, ya no eres estratégico. Y vale para cualquier gobernador, diría yo, cómo funciona la oficina de la coordinación. Si el de coordinación social le tiene que pedir cita al gobernador, pues ya no es de... y si es miembro del staff o no, con la información que yo tengo y haciendo esta relación, al parecer la presidencia actual no tiene staff. El staff era Aurelio, que él se articulaba con los demás, y ahora que no está Aurelio Guzmán, entiendo que es lo mismo que más o menos nada, según entiendo. Entonces, pero Salinas dice ahí, el staff se reunía en la mañana y en la tarde, o en la noche todos los días, ¿no? Para ver, en el caso del presidente Fox era rigurosa la reunión de los lunes de 9 a 11 de la mañana, con un montón de cosas que traía el presidente para darnos tareas y esas cosas. O sea, pareciera que no hay staff ahora, cambia mucho ese tipo de cosas. Bueno, con esto le dejamos aquí la cosa y nos gustaría muchísimo que nos hicieran preguntas que, si podemos, Yolanda y yo vamos a contestar, las difíciles Yolanda, las fáciles yo, y vámonos de 3 en 3, si les parece, en ese ejercicio, y que puede ser mucho más interesante para ustedes y también para nosotros, ¿no? Bien, pues vamos a entrar a la ronda de preguntas, correspondiendo a la generosidad de su presencia. Los autores y ponentes o panelistas pues están en disposición de contestar algunas preguntas. Vamos a hacer una ronda de 3, voy dando la palabra, y si me hacen el favor de decirme a quién va dirigida la pregunta, o si es en general a la mesa, y alguno de los autores o panelistas la toma. Bien, entonces,
Primera pregunta, tomo la del senador Larios. A ver, de manera muy breve, 3 preguntas. No monopolices. No, una es su opinión de los autores sobre el modelo de comunicación política que desde el 2007 ha cambiado y que también cambió la relación del el modelo de relación del poder con los medios. Hoy digo, es claro que en ninguna estación de radio, por ejemplo, del país, abren una entrevista si no hay pago de por medio, cosas por el estilo, ¿no? La segunda, no es el mismo modelo que estaba antes del 2000, el que se está resucitando después del 2012. Y la tercera será su opinión sobre la posibilidad de obligar en la Constitución a que ningún tipo de gobierno gastara en publicidad, y solamente se usaran los tiempos oficiales para los temas de campañas de salud, etcétera. Segunda pregunta. Voy a integrar para que también el público pueda, no solamente los senadores, están en su casa, pero vamos a darle oportunidad al público. Allá tenemos una pregunta, ¿sí? ¿Dirigida a quién? A cualquiera que me conteste. Realmente tengo 30 años trabajando en los medios aproximadamente y me sorprende mucho lo que dicen. Yo considero que no hubo grandes cambios en la política de comunicación social en todo este tiempo, pero digo, ejemplos habría muchísimos. Pero lo que sí les preguntaría es si están conscientes de la responsabilidad que han tenido en lo que ha sucedido con los medios de comunicación. Porque es cierto que ya hay 70,000 periódicos o 100,000 periódicos, los que más tiran, si es que llegan a 100,000, lo dudo también, pero sí los estamos acabando y finalmente eran una correa de transmisión entre la gente y el poder. Y gobiernos panistas, gobiernos priistas han censurado, han hablado a los medios. Digo, he trabajado en jefaturas de información mucho tiempo y me ha constado, ¿no?, de todos estos gobiernos, y no se han dado cuenta del daño que le están haciendo a la sociedad. Yo creo que más que hablar de un derecho de réplica, hablemos de que realmente transparentemos los datos. O sea, hasta ahorita lo que consigues en el Infomex es verdaderamente de lástima. Y ustedes son los políticos que debían de cambiar esto. Entonces, ¿qué van a hacer ante medios con cada vez menor credibilidad? Senadora Torres. Bueno, muy buenas tardes. A cualquiera de los dos autores del libro, creo que algo que salió de cualquier lógica de comunicación presidencial fue el escándalo de la casa del actual presidente, y quien sale a comunicar es su esposa. Pues es algo histórico. Normalmente pues eso no sucedía. Al revés, la imagen de la esposa pues era protegida, cuidada, de alguna forma. Aquí pues la echan por delante para que explique un hecho de corrupción del presidente. Entonces, si tienen algún comentario al respecto. Bien. ¿Quién toma las preguntas? Yo voy a... Comience usted, doctora. Bueno, yo pienso voy a tratar de articular las dos primeras preguntas. Sobre el modelo de comunicación política 2007, me parece que el modelo de comunicación política cambió drásticamente. O sea, al final del gobierno del presidente Fox, después de una debacle tremenda a nivel electoral en las intermedias, se ajusta la política de comunicación y se decide que se comuniquen los temas emblemáticos del sexenio. Creo que esto fue una cuestión muy acertada, porque entonces sí la agenda se movió hacia estos temas que habían sido los temas que estaban en la mente de la gente como los que habían sido buenos para ellos, ¿no? Vivienda, educación, seguro popular. El presidente Calderón decide, cuando llega al poder, que el tema a comunicarse era la seguridad, un tema perdedor por donde la vean. O sea, el tema seguridad, por mejor que se comunique,
siempre va a ser un tema perdedor. Cualquier consultor se los puede decir, porque hagas lo que hagas, vas a estar en deuda con alguien. Al hacer de eso su tema fundamental, lo que pasó fue que todo lo demás se desdibujó. Otra cosa que pasaba en el sexenio del presidente Fox es que el presidente empujaba a sus secretarios a los medios en un ejercicio de publicidad, si no lo quieren llamar como de transparencia, en un ejercicio de publicidad. Y en el sexenio del presidente Calderón esto se va para atrás, ¿no? El único que comunica es el presidente, y el presidente se piensa a sí mismo como la comunicación soy yo, ¿sí? Esto me parece que fue erróneo por donde la vean, porque todo lo que se había ganado en rendición de cuentas con la figura del portavoz, ahí sí no estaría de acuerdo con usted. Hay un ejercicio muy importante de rendición de cuentas durante los 2 últimos años del presidente Fox, se echa para atrás. Y hay una resurrección del modelo del 2000, no creo. Yo pienso, y ustedes lo podrán leer en el libro, que con el presidente Zedillo se da ya un inicio de democratización de la comunicación a nivel presidencial. Y además porque el presidente Zedillo cuida mucho su imagen como el presidente que propicia la democracia y que además es el artífice de la alternancia. Entonces, en ese sentido, ya con Zedillo hay un cambio en el modelo de comunicación. Que si nos referimos al modelo anterior, al modelo de control férreo de los medios de comunicación que se dio desde el inicio, desde el nacimiento de las oficinas de comunicación bajo el control del Partido Revolucionario Institucional, no. O sea, esa era la intención, esa es la intención es volver a este control, volver a tratar de que los medios transmitan el mensaje tal y como se define en Los Pinos, pero pues como diría Maná, este mundo ya giró, ¿no? Después de 12 años de alternancia, finalmente los medios de comunicación han tenido un crecimiento, son medios de comunicación mucho más maduros, mucho más demandantes, son medios de comunicación que además cuentan con una cantidad de información que les permite tener pesos y contrapesos con respecto a lo que se dice desde la Oficina de Comunicación Social. Y yo pienso que este empeño en que la imagen del presidente sea una imagen tan pulida y tan cuidada, entra en una profunda contradicción con la percepción de insensibilidad del presidente, que la percepción que la gente tiene de un presidente insensible, de un presidente que al final no acaba de saber qué hacer con esto que decía el senador, con el interés público, ¿no? Parecería ser que dialoga consigo mismo y que ese diálogo consigo mismo se refleja en los medios de comunicación. La Universidad Nacional publica libros y los quiere tanto que los esconde. Y están en la bodega de la universidad. Yolanda y yo hemos sacado de la bodega los libros para ver si se llegan a ustedes, y ahí están atrás. Cierro el paréntesis, porque no es fácil encontrarlos, porque de veras, la universidad los guarda, usted los publica y los guarda. Ahí están cientos de miles de libros en las bodegas. Y literal pedimos que nos los dieran para poder distribuirlos, porque si no, pues se irían a la bodega. Lo que yo voy a decir, como lo que dice Yolanda, pues son posiciones personales y cada quien puede tener la suya y si quieren vuelven a decir, pues no estoy de acuerdo, etc. Si entendí bien la última pregunta del senador Larios, yo venía, sabiendo que venía para acá, con una iniciativa de ley para el Senado del PAN, para los senadores del PAN. A ver, yo estoy convencido, absolutamente convencido, no lo va a resolver, pero va a ser un avance histórico en la relación medios-poder el día que la ley
impida la publicidad, que los gobiernos compren publicidad. Esa es la única manera radical de empezar a resolver el problema. Todas las sociedades civilizadas de democracias desarrolladas, no existe la posibilidad que el gobierno compre publicidad. No existe en Estados Unidos, no existe en Alemania, no existe en Inglaterra, no existe en Francia, no existe en Italia. En los países subdesarrollados como los nuestros, todavía en estado una democracia, pues se vale, y se vale en México y se vale en Argentina. La masa de dinero de publicidad solo se asemeja en Brasil y probablemente sea mucho mayor nosotros, en términos del monto del dinero, aunque en El Salvador se permite, pues el presupuesto de El Salvador ya se pueden imaginar de qué tamaño es. Entonces eso establece una relación permanentemente perversa entre medio y poder, que va a empezar a solucionarse el día que el Congreso de México decida por ley que queda prohibida esa posibilidad, ¿no? En algunos, en Estados Unidos, en algunos países queda que se puede hacer algún anuncio solo si viene el ciclón, hay que pagar el impuesto o hay que ponerse la vacuna, y nada más. Y no para estar vanagloriando al hombre o a la mujer que gobierna, que es su obligación gobernar. El dinero es para camas de hospital, es para carreteras, es para escuelas, no es para mantener o a Azcárrago o a Salinas, o tienen nombre y apellido a dónde va el dinero, se quiera o no. Entonces, yo esperaría que un día alguien, los senadores del PAN podrían ser, que propongan esa iniciativa de ley para resolver ese problema en esencia. No sé, a la pregunta de la compañera, daños a los medios por la información, etcétera. En el texto constitucional con la reforma viene por ahí un punto que dice que había que intentar que la información que ofrezca sea la máxima publicidad. Unos utilizan la palabra publificación en el español o la máxima publicidad. Para mí, independiente de si yo lo hice bien o mal, la mejor posibilidad de eso es tener a un portavoz que cada mañana le responda a los medios representando a la sociedad las preguntas que quieran. Y el portavoz no se puede hacer, en español antiguo, pendejo, porque a la segunda vez que lo haga, se acabó y se acabó. Está el caso de la Casa Blanca, pero no solo es la Casa Blanca. En Europa, en todos los regímenes parlamentarios hay ministro portavoz del gobierno, que a su vez es un diputado, porque es régimen parlamentario, pero es el ministro portavoz, es el que da la cara pública por el gobierno, y depende de qué país se trate, o sale una vez, o sale dos veces. Por ejemplo, en el caso de España, por ley, es la primera vicepresidencia quien juega el rol de portavoz, ¿no? Y desde la época de la dictadura sale los viernes a hablar, conferencia de prensa, para que la prensa le pregunten lo que quieran y no tengamos que mandar al IFAI la pregunta y 3 meses después que el IFAI diga, pues no existe la información. Si tienes un mono o una mona parada ahí todos los días, no pasa, tienes que responder. Para mí una derrota, lo vivo como derrota personal, con el gobierno del presidente Calderón y con los medios, es que no hayan seguido con la figura del portavoz. Que ya se había instaurado, ya se había logrado, pues había que seguirla, y le puedes ir exigiendo, etcétera, pero ni los medios la pelearon. Yo no me imagino que mañana la Casa Blanca diga, no va a haber portavoz, o que la presidencia de España le diga, pues ya no vamos a volver a salir a dar conferencia de prensa a los medios. No, imposible, pero en México sí se pudo. Los medios les pareció padre no levantarse a las 6 de la mañana y tener que llegar, no sé qué pasó. Y yo pienso que fue un error del gobierno del presidente Calderón. Desde mi punto de vista, hubo una involución. Respecto a los escándalos, tendría dos comentarios. Pienso que ha sido una piedrita para este gobierno es montaña, ¿no? Y no saben cómo actuar y se hacen unas bolas, no saben actuar nunca en la crisis y todo lo hacen más grave en la crisis. Son expertos en hacer grave las cosas, ¿no? Voy a parecer muy pretencioso, pero lo voy a decir, no importa, porque me lo he planteado en la cabeza. A ver, si nosotros hubiéramos estado en la oficina, Yolanda coordinaba la oficina del portavoz, quien preparaba las preguntas, las respuestas y todas esas cosas, ¿qué hubiéramos contestado de Ayotzinapa, o qué hubiéramos hecho y qué hubiéramos hecho en la Casa Blanca? Pues yo lo que hubiera hecho, le hubiera dicho al presidente después de lo de Ayotzinapa, presidente,
tomemos el helicóptero y vamos a ver a los padres. Hubiéramos regulado el golpe, probablemente no existiría el movimiento. Probablemente no existiría el movimiento si respondo. Todavía no va el presidente a Ayotzinapa, pero eso es otra discusión. Era de horas, hoy se tiene que reaccionar en las crisis en horas. Habíamos que tomado el avión, el helicóptero y pararnos en Ayotzinapa y enfrentarnos a los padres y decir, lamentamos, vamos a investigar, y lo que sea. No lo hizo. Y la Casa Blanca es más complicado desde mi punto de vista, pero la única que yo le hubiera dicho al presidente, salga y reconozca su error, presidente. La única manera que lo vamos a remontar. La otra es, se queda soldado que usted es un corrupto. No va a haber ninguna otra posibilidad si no se sale a decir, me equivoqué, fue un conflicto de intereses, no hubo mala voluntad. Alguna manera de haber articulado, pero regular el golpe saliendo, y no como... Entiendo, yo pensaría que es un enemigo, no voy a dar el nombre, sé quién recomendó de Televisa que saliera la señora, ¿no? Sé el nombre del que lo recomendó y que lo hizo, me parece que es un enemigo del presidente y seguramente el presidente cree que es un amigo, ¿no? Al que le recomendó ese video espantoso y esa cosa terrible, ¿no? Pero me parece que reaccionan siempre mal, reaccionan mal a Ayotzinapa, reaccionan mal a la Casa Blanca, reaccionan mal a Maninalco, reaccionan mal a Tlatlaya, reaccionan mal a Tlanguato, no pegan una cuando hay crisis, solo son espléndida caja de resonancia del problema como manejan la comunicación, esta comunicación de Los Pinos desde mi punto de vista. Podría discutir con quien quieran si tengo razón o no, es mi punto de vista. Voy a abrir una segunda ronda de 3 preguntas. Ha solicitado la palabra la senadora Pilar Ortega, apunto al senador Ávila, al senador Hermosillo. Sí, los voy a alternar, sí. Pero, ¿tu nombre, perdón? Diego Pinto. ¿Sí? Pérez Blanco. ¿Y una más? ¿Perdón? Héctor. Bueno, han abundado un poco acerca de lo que quisiera yo preguntarles. Sin embargo, quisiera reiterar la pregunta porque creo que tal vez hubiese algún aspecto adicional sobre esa tensión que yo diría entre quien dirige la estrategia de comunicación social de un presidente y la tensión que pudiera haber con un derecho constitucionalmente reconocido, que es el derecho a la información. Y lo digo porque inclusive hay aspectos incluso de carácter que pudiéramos decir por una parte es personal, pero que es interés de la nación. Hace algún tiempo leía yo una obra de un médico inglés que había sido parlamentario en Inglaterra, donde hacía un comparativo sobre las enfermedades de muchos mandatarios a lo largo del mundo y cómo sus equipos de comunicación social habían manejado el tema. Y él ponía en el centro del debate si había un derecho de la población en cuanto a conocer el estado de salud del mandatario. Entonces quisiera preguntarles en este sentido, ¿cómo equilibrar este derecho a la información en una estrategia de comunicación social donde se privilegie justamente el interés de los mexicanos, que es justamente el derecho a saber? Bien. La segunda pregunta la hace Diego Pinto. Gracias. Para don Rubén o Yolanda, ¿qué reflexión hacen ustedes sobre la relación que tiene el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, con los medios, y lo que le pasó jueves y viernes con lo del penal de Topo Chico, cómo lo abordaron los medios? ¿Qué reflexión hacen? Y la reacción de él. La pregunta que sigue la hace el senador Daniel Ávila. Muchas gracias, Luis Felipe. Mi pregunta es para los dos, para la doctora Yolanda y para el señor Rubén Aguilar, y es de manera muy respetuosa. ¿Cómo manejaron el tema, la desafortunada frase
del expresidente Vicente Fox, del comes y te vas, con Fidel Castro? ¿Cuál fue el control de daños? ¿Cuál fue la reacción de la comunicación social de la presidencia de la República? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Es muy complejo. La verdad es que un gobernador independiente con medios que tienen una relación con el poder muy aceitada y con el poder priista básicamente, es muy complicada. El Bronco siempre, o sea, de entrada, como candidato tuvo un enfrentamiento con los medios convencionales. Tiene una relación amor-odio, porque yo creo que con los medios convencionales locales tuvo una relación fatal, y en cambio con los medios a nivel nacional, pues la verdad es que era noticia, ¿no? Entonces yo creo que ahí es complicado, y además otra cosa que entra en esto es la relación del dinero. Si el gobernador decide cortar el subsidio, que fue una de sus ofertas de campaña a los medios locales, lo van a crucificar, y lo van a estar crucificando permanentemente. Con respecto a la estrategia en el penal, yo creo que hay dos cosas que son importantes. Una, que otra de sus ofertas de campaña fue que tratar de que el control de esos 3 penales que están bajo control federal se fueran a nivel local. Definitivamente le explotó el problema en las manos, ¿sí? Y que con el problema en las manos hizo lo que no tenía que hacer, que es lo que hacen los políticos cuando les explota el problema en las manos. Se preguntan, ¿y por qué yo? ¿No? Porque el problema es un problema de índole federal que está, no tenía que haberlo hecho. Después se echó para atrás y asumió lo que tenía que haber asumido, pero finalmente es un mal manejo de un problema comunicacional, sí lo es, que además llega en un momento en el que apenas está tratando de ubicarse en una situación muy difícil de poder, pero sí pienso que va más allá, es mucho más complejo, y es el problema al que Rubén se refirió, y es un problema muy delicado en México, que es la relación dinero, poder y medios de comunicación. Yo, senadora, si entendí, yo me iría en la línea, y pienso que ahí están las democracias más avanzadas, están yendo en esa línea de Open Data, ¿no? O sea, la página de la Casa Blanca es increíble, está todo, desde el niño de kinder, del condado de lo que quiera, me meto y puedo ver y dónde está el niño y quién es su profesora, y es todo. Yo pienso que lo más barato en la modernidad, en el mundo que vivimos hoy, lo más barato es hacerlo todo público. Eso, y esta lógica perversa de la opacidad como virtud de la política me parece una estupidez. Y todo lo haría público, y eso es lo que, al hacerlo todo público, es la posibilidad de regularlo desde entonces yo subiría todo, todo, los salarios, el gasto, subiría todo. Y en ese sentido pienso que tendríamos que avanzar como país a la lógica del Open Data que está ocurriendo en otras muchas realidades de las sociedades democráticas más avanzadas. Y estamos atrás nosotros, sí, yo pienso que hay muy buenas cosas en el papel, en razón del texto constitucional, de todas las reformas, pero de eso a que se estén haciendo, pues somos unos expertos, ustedes en hacer leyes y luego que no pasen las cosas, ¿no? Hay un abismo entre la reforma de la Constitución, la ley reglamentaria y lo que se aplique, es como territorios inhóspitos, territorio apache, no pasan las cosas. Bueno. En razón a lo de comes y te vas, primero pues yo no estaba ahí, yo llegué en agosto del 2002, y ya había pasado la cosa, pero sé que voy a decir una cosa que se presta, no es políticamente correcto, pero lo voy a decir. En el libro La Diferencia, que dice con Castañeda, el primero de los 8 grandes problemas del gobierno del presidente Fox, que lo entrevistamos 40 horas para que
dijera lo que él piensa que había pasado. Y comienzo con, ahorita respondo, pero comienzo con lo siguiente. Me hubiera fascinado haber dicho y lo que el presidente quiso decir, pero nunca lo dije. Nunca lo dije, es tan buena la frase que me hubiera encantado decirlo, pero honor a quien honor merece. Y esa es una frase del guionista cómico de Televisa, la cabeza de los guiones desde hace muchísimos años, Araujo, que hacía el guión del privilegio de mandar. El que me representaba en el privilegio de mandar decía esa frase, pero yo nunca la dije. Me hubiera encantado decirla. Se hizo tan famosa que, bueno, decía, pero no, por desgracia no la dije. Es de Araujo y hay que ser honestos en el copyright. La frase es del señor, sería falta de ética mía adjudicarlo cuando yo no la hice, ¿no? Algo semejante pasa con el Comes y te vas. Lo he comentado mucho y se muere de risa Carlos Marín, director de Milenio, cuando Milenio, pues su sede es Monterrey, la reunión es Monterrey, y quien hace la cabeza de Milenio Comes y te vas ese día es Carlos, que es un enorme cabeceador de periódico. En la diferencia, Jorge y yo, por interpósitas personas, conseguimos la estenográfica de los cubanos de la grabación. Y hay algo parecido, pero jamás es eso, y no es nunca el tono. Como ustedes saben, ha sido política desde que la Revolución Cubana triunfó, que cuando un presidente de los Estados Unidos y el presidente de Cuba se encuentran, nunca se encuentran, ¿no? Eso es parte, lo ha hecho siempre el PRI, lo hizo, todos lo han hecho, porque esa es la regla del juego. Entonces, cuando estás ahí, pues objetivamente, y lo puedes ver en la estenográfica, jamás viene comes y te vas, no viene esa frase, punto. No viene, ahí está la estenográfica. Y luego hay gente igual que te dice, no, pinche Rubén, si yo lo oí. Pues está cañón que lo hayas oído, maestro, pues si no lo dijo, ¿cómo lo oíste? Digo, ¿de dónde lo inventas que lo oíste? Dijo, en este carácter que les estoy diciendo. Oye, presidente, ¿y qué te parece si entonces tú vas, comes, y después que no sé qué, entonces te vas y yo te llevo al aeropuerto? Pero en un tono absolutamente coloquial y fraterno, no está, comes y te vas, pues no existió la frase, ¿no? Entonces, de todos modos, ¿qué hubiera hecho? No sé qué hubiera hecho si hubiera estado ahí. No lo hicieron y les costó mucho. No lo hicieron y les costó mucho. Probablemente lo que yo hubiera hecho inmediatamente es que era muy difícil, porque el gobierno de México no graba las conversaciones por decencia, me parece muy bien que no las grabe, no graba las conversaciones con jefes de Estado. Los cubanos sí las graban. Cada quien hace Y como ustedes saben, la filtración de la llamada no tuvo nada que ver con lo que ocurrió en la reunión, tuvo que ver con el voto nuestro en Derechos Humanos en Ginebra. Y como México había anunciado su voto, que iba a cambiar el voto anterior, que esta relación del PRI y de los cubanos, decir, pues nosotros violamos los derechos y ustedes no digan nada, y ustedes violan los derechos y no digamos nada tampoco, violemos los derechos juntos, y tenemos como brothers aquí, nadie denuncia a nadie nunca en esa materia, ¿no? Que esa fue siempre nuestro voto en Ginebra. Se iba a cambiar el voto en Ginebra, y de hecho Castañeda le dio opciones al secretario de Relaciones Exteriores, aquel ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, a Roque, que después lo desfenestra, Raúl, de que nosotros podíamos mantener el mismo sentido del voto si ellos se comprometían a una serie de cosas en relación con los derechos humanos y que eso lo hicieran público. Cuando dijeron que no, y Castañeda les dice, pues entonces vamos a votar así, entonces ellos hablan y le dicen, Roque le dice a Jorge, tenemos una grabación. Jorge se va todo eso viene en la diferencia. Jorge se va con el presidente y le dice, presidente, pues hay una grabación, y a cambio de eso piden que chantaje, burdo chantaje, vulgar chantaje. Y entonces el presidente dice, me da lo mismo, no les hagas caso, yo aguanto. Y así fue esa decisión. Pero la estenografía completa, yo admitiría, otra vez, no me imagino que discutir con
con dato duro, pues veamos la entrevista y a partir de la entrevista podamos discutir si el fraseo, no sé si respondí, ¿no? O sea, Bien, vamos a pasar a la siguiente ronda de preguntas. Toca el turno al señor Pérez Blanco. Gracias, buenas tardes. Primero me gustaría felicitarlos por este libro, me parece que es un tema muy interesante a discutir, pero no me gusta ese tema del hubiera, el sesgo del hubiera que enfatiza Rubén. Yo creo que está bien la propuesta de hacer una iniciativa de ley para que ya no haya dinero para los medios. Ya es realmente marginal, porque si ustedes toman el presupuesto de Salinas para medios y el presupuesto actual es el 10% lo que era, y el daño ya está hecho. Al único que afectarían realmente ahorita sería a Televisa y a TV Azteca. Entonces, bueno, pero de todos modos yo creo que está muy bien la propuesta de Rubén. Aparte me gustaría que en la misma propuesta se pusiera como una separata o una añadidura que tampoco se le dé dinero a los partidos políticos. No me estoy refiriendo nada más al PAN, no, a los partidos políticos, porque realmente sí es una posición muy civilizadora, ¿no? Si la otra es civilizadora, esta es más, ¿eh? Por eso creo que es conveniente la segunda propuesta de iniciativa de ley. Bueno, finalmente termino con un comentario que yo creo que ya no me lo van a modificar porque llevo 30 años confirmándolo, que el PAN es un partido sectario con los medios. Gracias. Sí, yo. En los últimos años, no nada más a nivel federal, sino a nivel estatal y municipal, los presupuestos sobre publicidad de los mandatarios ha subido tremendamente. Esto se debe precisamente también a la situación de la competencia política y que ya no existe en muchas cosas el férreo sistema que antes tenía el gobierno sobre todos los medios de comunicación. Esa situación ha hecho una relación de chantaje a gran escala entre medios y gobernantes, muy dañina al país. ¿Qué opinan de eso? Y por otro lado, de seguro las cosas están cambiando, porque sí es cierto que hay mucha comunicación, también hay mucha situación de desconfianza en lo que dicen los medios. Definitivamente los medios se prestan de una manera u otra al manipuleo y no tienen la confianza del público, ¿no? ¿Qué papel va a jugar los medios alternos, como son las redes, que precisamente no tiene uno que ir a través de los medios establecidos, periódicos, radio y televisión, que cuestan mucho dinero, y por medio de la red se pudiera hacer una comunicación mucho más extensa y sobre todo mucho más barata y quizás con mayor credibilidad? La última pregunta de esta sesión de presentación del libro la tiene el señor Héctor Ponce. Buenas tardes, soy Héctor Ponce, columnista del Debate de Sinaloa. Tengo dos preguntas para el doctor Rubén Aguilar. La primera es, ¿qué opina usted de las declaraciones oficiales, como la del presidente por medio de Twitter y redes sociales? ¿Pierde credibilidad? ¿Pierde seriedad? A usted no le tocó, a usted le tocó más salir a hablar, comunicados, pero ahora tenemos esta herramienta, como decía el senador, y yo creo que más que credibilidad, pierde credibilidad, ¿no? Porque hay medios que escriben nuestras mentiras, ¿no? Y se hace trending topic que murió fulanito y que todo esto. La segunda pregunta es cómo lograr que los políticos y gobernantes le den la importancia a las redes sociales. Un ejemplo, en Sinaloa es una aberración las precampañas que están haciendo los candidatos a gobernador. No sé si les ha tocado verla, no hay controles en las redes sociales
y creo que les importa más que hablen mal de ellos a que no hablen, que se me quebró el teléfono, que la caja fantasma del Oxxo, etcétera. Es para el doctor Rubén Aguilar. Muchas gracias. Bien. ¿Quién toma las siguientes? Bueno, yo sobre la desconfianza. Yo pienso que es, y aquí yo creo que a la lectura del libro me van a entender mejor, es la construcción del mensaje, ¿no? Es lo que se dice y cómo se transmite. Si lo que se dice es totalmente descafeinado, vago, inocuo, no arriesga, no plantea cuestiones políticas, no aprovecha el momento en el que uno tiene enfrente un auditorio, pues entonces lo que se recoge es igual, ¿no? En ese sentido es como un círculo vicioso. Y evidentemente si lo que se dice es algo engañoso y lo que se recoge es algo engañoso, pues por definición lo que se va a despertar es desconfianza, ¿sí? Y yo pienso que ahí no quisiera hablar de culpables o no culpables. Yo lo que pienso es que tanto desde el gobierno como desde los medios no hay un ejercicio de irse un poquito más, ir y de veras plantearse que tienen un auditorio enfrente y que esa riqueza de ese auditorio merecería que la gente investigara más, merecería que los datos que se manejan sean datos pertinentes para que la gente entienda lo que se quiere explicar, merecería que el político arriesgara un poquito más y entonces creara un campo de empatía con la gente a la que le está hablando, y merecería que los medios de comunicación también hicieran su tarea, ¿no? Porque aquí parecería que todos son víctimas, ¿no? Los medios son víctimas de los políticos de los medios, la opinión pública, ustedes tampoco exigen mucho, simple y sencillamente desconfían o simple y sencillamente se desconectan ante un mensaje que no les dice nada. Yo pienso que aquí la tarea es de todos. La tarea en vencer esta desconfianza es de estos tres actores de la comunicación política con intereses muy diferentes. Senador, y yo sé que puede ser muy diferente, y lo sé que es diferente, y me toca de los gobernadores que asesoro, de los gobiernos que asesoro. Diría, a nivel federal, a nivel de la presidencia, es inercial el incremento del gasto en publicidad. O sea, a los primeros 3 años del gobierno del presidente Calderón ya había gastado lo que gastó Fox. Y en los primeros 3 años del presidente Peña ya gastó lo que gastó Calderón. Es inercial. Y yo pienso que ya es más de lo que gasta la presidencia lo que gasta la suma de los gobiernos de los estados, ¿no? No sé, ¿qué le quiero poner? Son centenas de millones en los paquetes que compran los gobiernos estatales de radio. ¿Cuántas primeras páginas quieres? 7, 15, las 30, y se vende. Uno sabe que se venden los gobiernos del estado. Se venden las primeras páginas y te la dan con pedazo de entrevista en la tele, pedazo en la radio, pedazo acá, y son cientos de millones por estado al año. Si lo multiplico por 32, pues pónganle la maldita cantidad que quieran, dejen correr la imaginación, multiplíquenlo por 400 millones, por 500 millones, por 700 millones, de ese tamaño andan las cosas, dependiendo de la dimensión del gobierno del estado. ¿Quién va a los medios locales? Que solo viven de eso. Hay un estado que tiene 520 medios, y 90 o 93% de esos medios viven de la partida del gobierno del estado. Así ocurre en este país, ¿no? Bueno, es por eso pienso que hay que hacer una ley para impedirlo, y avanzaríamos. Y no cuento los municipios, y de los 2.500, a lo mejor hay 400 o 500 municipios que sí gastan también en eso.
en las grandes ciudades, Monterrey, Guadalajara, ya saben cuánto. Entonces, y no estoy, añádele eso, que eso serán otras decenas de millones al año. Entonces es una cosa perversa, hay un montón de gente que solo vive de eso, y entonces no hay periodismo, porque el que paga dice que, entonces no hay ni periodismo. Es parte de la crisis brutal de nuestro periodismo. No hay periodismo, hay gacetas en los estados, y uno sabe muy bien, y uno sabe también hoy los gaceteros del gobierno federal en los grandes periódicos del país, y te lo dicen los propios directores, para hablar en español. Y luego, Héctor, gusto en verte. Yo pienso que es una corriente mundial y que no es de gustos o no, los presidentes, los primeros ministros van a utilizar cada vez más la posibilidad del Twitter para comunicarse, porque lo hacen en directo. Prescindes de mediarte por el medio. Y esta posibilidad que siempre los políticos quieren de entrar en relación directa sin que te medien, va a seguir pasando. Y el punto entonces me parece que tiene que ver no con el uso de la técnica o el uso del medio, el mensaje es el medio, McLuhan, ¿no? Aquí más que nunca, sino tiene que ver con el tipo de fraseo y el tipo de comunicación que manejes, ¿no? A mí me parece que en general los políticos todavía utilizan el Twitter, utilizan el Face como si fuera el mismo boletín de prensa. La característica de los medios electrónicos es la horizontalidad. Todos somos iguales. La reina Rihanna, que tiene creo 7 millones, es el que dijo una de Jordania, que dijo una vez, bueno, nos democratiza, soy igual que cualquier ciudadano de Jordania en este medio. Y siento que muchos políticos, no, pienso que son contados con los dedos de la mano, los que utilizan la sintaxis correcta que tiene el medio. Y aquí es horizontalidad. Y siguen subiendo el boletín, siguen subiendo la foto del... ¿A quién diablos le interesa que estén inaugurando esa obra? A nadie, por favor. Solo a ustedes mismos, es un soliloquio. A nadie le interesa, no estableces comunicación. La horizontalidad es establecer comunicación, entrar debate, entrar a discusión, no me gusta, así, no sé qué. Y ahí sí veo que todavía no hay un buen uso, ¿no?, de esto. Segundo, las redes es el futuro hoy, pero por conquistar. De los 110 millones de mexicanos o 115 millones de mexicanos, prácticamente los 115 tienen teléfono, pero solo el 47 de esos teléfonos tiene datos. O sea, quiere decir que menos de la mitad, o sea, 53 sí tiene dato y puedes hacer este trabajo del Twitter. Los otros no, nomás es para llamar. Entonces, nos falta un chorro todavía para poder hacer que no es el 100% como en Noruega o no el 100% como en Suecia. Con la mitad te tienes que comunicar con medios tradicionales porque no tienen acceso a estos medios alternativos, las nuevas tecnologías o como le queramos llamar. Y yo pienso que hace complejo el trabajo de comunicación de las oficinas de gobierno, porque con esto te estás comunicando con 35 abajo, 35 años para abajo, 35 a 15, 35 a 14, los que están en ese rollo y que le están pegando, ¿no? Los viejitos como yo somos muy poquitos que estamos pegándole al Twitter y a estas cosas, somos muy poquitos, contados, no significa. Entonces tienes que jugar las nuevas posibilidades para comunicarte con esos segmentos y utilizar medios tradicionales para comunicarte con los otros segmentos, porque si no, te quedas corto en tu comunicación, crees que te comunicas con todo el mundo, pues no, solo 47, y de esos 47 entiendo que solo 10, 15 lo usa para informarse, el resto es para saludar a la novia, para mandar un recado al pariente en Chicago, pero no lo usa para entrar en esta posibilidad. Nos falta un montón, o sea, no, insisto, no devaloro, es el futuro aquí, pero hay que hacer mucho más y probablemente hay
un tramo de esto que solo se va a resolver generacionalmente. O sea, ya hay un montón de millones de mexicanos que no le van a entrar, ¿no? O sea, y van a tener que ser las nuevas generaciones que se van a ir conectando, pero unos ya no le van a entrar a esta cosa y hay que tener en cuenta esa realidad. Gracias. Pues agradeciendo la presencia de todos ustedes y esperando no haber dicho cosas que ustedes no dijeron, pues les agradecemos su presencia. El libro está a su disposición. Y el que quiera, aquí se lo firmamos, Yolanda y yo, así es. el que quiera. Es así es. Lo firman los autores. Sí.